para que no se olvide. Ya, muchachos, adivinen con quién vamos a seguir. Con nuestros queridos triángulos, que todavía nos falta bueno, bastante menos, pero seguimos viendo los triángulos. Eh, Vamos a ver ahora un poco de... Nosotros lo que habíamos visto, lo último fue cuando vimos materia, teorema de Pitágoras, teorema de Ohm, teorema de Euclides, que hasta ahí entraba en la prueba de hoy día. O sea, hasta hoy día. Josefa, como les dije, las pruebas se puede mandar desarrollo para que no sea tan fuerte el golpe, digámoslo así, si es que está mala. Y eso yo lo dije desde la primera, segunda prueba del primer semestre, tanto de común como de diferencial. De hecho, la primera prueba tenían que mandarme desarrollo. Porque, por ejemplo, si tú no me mandas desarrollo, una pregunta que vale 2 puntos, sin desarrollo, si está mala, vale 0. Y no te puedo tratar de rescatar algo de puntaje. Y ahí está una de las razones de por qué a veces tienen tan mala nota. Les decía, muchachos, entonces que vamos a ver un par de algunos detalles que nos están quedando de los triángulos. Por ejemplo, nos vamos a centrar en el triángulo rectángulo, que como ya vimos con teorema de Pitágoras, como ya vimos con teorema de Euclides. ¿Qué es lo que nos queda? Una cierta generalidad que ocurre en el triángulo rectángulo con respecto a los lados. De que si yo tengo un triángulo rectángulo donde sus lados miden 30, 60 y 90, siempre va a pasar esto, que el lado frente al ángulo de 90 va a valer A, el lado frente al ángulo de 30 va a valer la mitad y el ángulo frente al 60 va a valer la mitad por raíz de 3. Entonces, por ejemplo, si el ángulo frente a 90 vale 5, el ángulo frente al 30 va a valer siempre 5 partido en 2 y el ángulo frente al 60 va a valer 5 partido en 2 raíz de 3. Esto ocurre siempre en un triángulo rectángulo donde los lados miden 30 y 60. En cambio, cuando tenemos ángulos de 45 grados, 90, 45, 45, es decir, triángulos rectángulos que sean isósceles, va a pasar dos posibilidades. O que el ángulo del frente sea el valor del lado raíz de 2, por ejemplo, no sé, 3 raíz de 2, y los otros lados valgan 3 y 3 respectivamente, o que el lado frente al ángulo de 90 valga 3 y los otros lados valgan 3 partido en 2, raíz de 2, 3 partido en 2, raíz de 2. Como les digo, esta generalidad siempre ocurre en el triángulo rectángulo, cuando mide 30, 60 o cuando mide 45, 45 grados sus lados. Y lo otro que va a pasar es que el triángulo rectángulo y la transversal de gravedad. Recordemos que la transversal de gravedad va desde el punto medio hasta el vértice del otro lado. Y va a ocurrir que la transversal de gravedad no solo va a medir, va a tomar el punto donde está la mitad del lado AB, es decir, que AM y MB valgan lo mismo, sino que también MC valga lo mismo. Y además, da la casualidad que justo en este donde está CM, no solo va a ser transversal de gravedad, también va a ser altura, también va a ser bisectriz y también va a ser simetral. Esa es una característica del triángulo rectángulo.
Yo creo que a esta altura para varios sigo hablando en chino mandarín con respecto a geometría, a pesar de que partimos desde lo más básico de lo básico. Pero por desgracia para ustedes, lo que estamos viendo ahora sigue siendo geometría PDT, que me imagino que varios están reforzando yendo al taller de PDT con la profe Luisa que hace los días miércoles, donde se ve solo geometría, porque los días martes lo hago yo y vemos el resto de las materias. Tenemos que, según los lados, un triángulo, los lados pueden ser un triángulo equilátero, que significa que todos sus lados valgan lo mismo, un triángulo isósceles, donde tengo dos lados iguales y uno distinto que se llama base, o un triángulo escaleno, donde tiene todos sus lados totalmente distintos. Entonces, ya sabemos que se puede separar según sus ángulos, como lo vimos anteriormente, que era un ángulo, un acutángulo, un isósceles o un acutángulo, un rectángulo o un, bueno, no me acuerdo en este momento, pero, y también por sus lados, equilátero, isósceles o escaleno. Ahora, el triángulo equilátero tiene ciertas propiedades también muy particulares. Primero, todos los lados miden lo mismo, o si no, no sería un triángulo equilátero. Segundo, todos sus lados, todos sus ángulos van a medir siempre lo mismo, que es 60 grados. Tercero, la transversal de gravedad, la altura, la bisectriz, la simetral, todos van desde el mismo vértice, es decir, si en un triángulo equilátero saco una altura, no solo va a ser altura, va a ser simetral, va a ser bisectriz, va a ser todos los elementos secundarios del triángulo que habíamos visto. Además, como acabamos de ver acá, el M es punto medio, porque como es, perdón, transversal de gravedad, se supone que la transversal de gravedad desde el punto medio al vértice. Entonces, AM es lo mismo que MB, punto medio. También va a pasar este detalle que no es menor. La altura siempre va a ser en un triángulo equilátero, la altura va a ser igual al lado partido en 2 por raíz de 3. Entonces, el lado mide 6, automáticamente va a ser 6 dividido en 2 por raíz de 3, y esa va a ser la altura. Entonces, si necesitan sacar el área, va a ser siempre el lado elevado a 2 partido en 4 por raíz de 3. Esa es la fórmula rápida para sacar área y altura en un triángulo equilátero. Obviamente, como también dice, el triángulo sin circuntito, que está dentro de... perdón, inscrito, es el que está dentro. El radio, es decir, desde el centro a cualquier punto de esa circunferencia, va a ser a partir de 6 por raíz de 3. Y el radio del círculo que está conteniendo el triángulo, que se forma de la circunferencia que está afuera, es a partido de 3 raíz de 3. Ahora, también el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, tiene unas características importantes. Tenemos de que, ya lo habíamos visto, tiene dos lados iguales, en este caso el AC y el BC, y el AB, que es distinto, que se va a llamar base. Cosas que hemos visto en ejercicios. Los ángulos de los lados que son iguales, que vienen siendo en este ejemplo el A y el B, van a ser iguales. El único distinto es este ángulo que está acá, que está entre medio de los dos lados que son iguales. Y la altura de la bisectriz, la simetría y la transversal de la trazada desde el vértice del ángulo
distinto, el trazado de la base son la misma recta, es decir, este que está acá, S es altura, bisectriz, simetral y transversal de gravedad a la vez. Todos esos coinciden justamente que es ese que está ahí. Esa es una característica del triángulo isósceles. Y lo que les decía, la altura trazada desde el vértice de los ángulos, bueno, esto es lo que ya habíamos visto, que los bisectrices de los otros lados van a ser iguales. De los otros lados que no son, a ver, yo les dije que este de acá van a coincidir siempre, la bisectriz, la altura, la simetral, todo eso. Pero la otra característica que tiene es, cuando yo trace, por ejemplo, acá, yo trace la altura de lo que puse en verde van a ser iguales. Y si trazo la simetral, también van a ser iguales. Si trazo la bisectriz, van a ser iguales. Es decir, ahí van a coincidir los valores. Cuando los trace respectivamente de esos lados. Y acá les tengo un par de ejercicios. Dice, el área de un triángulo equilátero mide 16 raíz de 3. ¿Cuánto mide su perímetro? Este es un ejercicio simple y un ejercicio PDT. Por lo que yo les mostré acá, el área en un triángulo equilátero son lados elevado a 2 partido en 4. Raíz de 3. Entonces, sabemos que esto va a ser lado... Mide. Perdón, no escuché que si alguien me dijo algo. No, que medía 12. Ahí vamos a ver. Partido en 4. Esa es la fórmula para saber el área. Y tenemos que ver el perímetro. Como es partido en 4 tengo que pensar, como aquí me da 16, sabemos que esto, por fórmula, que sea por el valor que me da, esto es igual a 16 raíz de 3. Yo puedo eliminar los raíz de 3 y me va a quedar lado elevado a 2, lo voy a llamar L para no confundirme, L elevado a 2, partido en 4, va a ser igual a 16. El 4 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y ahí me queda de que el lado elevado a 2 va a ser igual a 16 por 4, que eso es 64. Entonces, el lado que estoy buscando, porque para el perímetro necesito sumar sus lados, le saco la raíz. La raíz de 64 es 8. Entonces, cada lado vale 8. Por eso era importante hacer comparar la fórmula con lo que me dio. Te escucho, Fabián. Después, una vez que saca todo eso, como cada lado del triángulo vale 8. Exacto. Es 8 elevado al cuadrado, ¿cierto? No, Fabián, cuidado. Recuerda que el No, pues perímetro... 24. Exactamente, Fernanda. Es 24. Porque el perímetro es la suma de todos sus lados, pues entonces te está diciendo que el lado vale 8, entonces sumáis 8. Ya. Exactamente, Fernanda. Exactamente, Fernanda. Ahora, Fernanda, tú que me dijiste que al principio era 12, ¿te diste cuenta de por qué no eran los lados 4, cierto? Sí. Sí. Porque ahí estaba la importancia de compararlo con la fórmula sabiendo que era partido en 4. Porque tú dijiste, ya, pues, el lado elevado a 2 es 16. Entonces, la raíz de 16 es 4. Pero te olvidaste de ese 4 de abajo. Y eso te cambió todo el cálculo. Entonces, Fabián, como acaba de decir Fernanda, sabemos que el lado es 8 y el perímetro son 3 lados. 8 más 8 más 8. ¿Cómo eliminé la raíz de 3, Josefa? Fácil. Si tengo una raíz de 3 a la izquierda y una raíz de 3 a la derecha, raíz de 3 que está multiplicando pasa dividiendo.
Y si tengo un raíz de 3 partido en raíz de 3, eso es 1. En español, si tengo 2 a la izquierda, 2 a la derecha, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 2 partido en 2, 1. Y como me da 1, desaparece. Entonces, ¿qué yo me aproveché? Acá está multiplicando. Recuerda, siempre entre medio, si no aparece nada, es una multiplicación. Entonces, este raíz de 3 pasa al otro lado y se va a eliminar con el otro raíz de 3 porque me va a dar 1. Entonces, lo que yo hice más fácil, me dije, ya, raíz de 3 a la izquierda, raíz de 3 a la derecha, se eliminan, porque todos están multiplicando, dividiéndose. Solo por eso lo pude hacer. Y ahí me quedó el lado elevado a 2, partido en 4, porque sigue estando el partido en 4, va a ser igual a 16. 4 que está dividiendo, pasa multiplicando, ahí aparece 64. Y como el lado está elevado a 2, le meto raíz. La raíz de 64, 8. Y ahí me dio de que el lado valía 8. Profe, ¿puede explicar de nuevo cómo desaparecía la raíz de 3? Si quieren, Lo simplificó con los dos. lo hago el camino largo. El lado partido en 4. Lo voy a hacer la explicación matemática para que no se me pierdan. Partido en 16 raíz de 3, ¿cierto? Entonces, esta raíz de 3 que acá está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Le estoy dando la explicación matemática. De ahí vamos a hacer la simplificación del cómo lo hice. Y si tengo una raíz, si tengo el mismo número arriba y abajo, me da lo mismo que sea raíz, me da lo mismo que sea potencia. Si tengo los mismos valores, ¿qué van a pasar? Se eliminan. ¿Por qué? Porque eso me da 1. Y todo número multiplicado por 1 me da el número original, que sería el 16. Esa es la explicación matemática. Ahora, nos vamos a la explicación rápida, fácil de entender. Tengo raíz de 3 a la izquierda, que está multiplicando. Tengo raíz de 3 a la derecha, que está multiplicando. Y yo voy a decir, ya, para omitirme todo este paso que hice acá, ¿qué voy a hacer? La raíz de 3 se elimina. Y me va a quedar solo lo que está en el lado izquierdo, que sería lado elevado a 2 partido en 4, y lo que está a la derecha, que es el 16. Y así me omito todo este paso matemático. Pero vuelvo a insistir, eso lo pude hacer porque la raíz de 3 está multiplicando a esto que está acá, y en el otro lado, la raíz de 3 está multiplicando el 16. Solo por eso pude hacer esa eliminación automática de la raíz de 3. Y ahí me daba entonces que era la letra B. Ya, esta es un poquito más compleja. Y esto era un ejercicio que en la época de la que era PSU salía mucho. Dice, en la figura, el triángulo ABC es equilátero. Me dicen que ABED, es decir, este cuadrado que está acá, es un cuadrado del lado A. Es decir, sabemos que acá vale A, acá vale A, acá vale A y acá vale A. Y me piden cuál es el área achurada es igual. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Sacar el área del triángulo, que es equilátero, sacar el área del cuadrado. Y lo que voy a hacer al cuadrado, que es el más grande, le voy a restar el área del triángulo. Y el área de un cuadrado, sabemos que es simplemente A elevado a 2. El área de un triángulo, cualquiera, es base por altura. Pero aquí me dicen que es un triángulo equilátero, es decir, todos sus lados valen lo mismo. Y por lo que vimos, el área de un triángulo va a ser lado elevado a 2, como el lado es A, va a quedar lado elevado a 2, partido en 4, multiplicado por raíz de 3. Ya vuelvo a hacer el 4 bonito porque me quedó feo.
y yo los voy a restar. Entonces, eso que está ahí es el área que estaría achurado, porque como les dije, sería el área del cuadrado menos el área del triángulo. Y ese lo pude sacar solo porque es un triángulo equilátero, donde el triángulo equilátero me basta saber un lado y yo automáticamente puedo sacar el área. Por la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, si yo empiezo a revisar, yo ya sé que no puede ser el A porque me faltó el elevado 2 acá. Incluso lo voy a colocar en rojo, que esto me faltó acá. No está. Por eso el A no puede ser. No puede ser la B porque me faltó el elevado 2 a ambos lados. Y sin mencionar que está partido en 2. No puede ser la C porque me faltó que el área del cuadrado no es A, sino es A elevado 2. Y no puede ser la E por lo mismo, porque estamos hablando del área, ninguno está elevado a 2. La única posible es la letra B. Pero, profe, ahí me sale A elevado a 2 raíz de 3 partido en 4. Recuerden que acá, como se está multiplicando, es lo mismo que yo diga que el A elevado a 2 raíz de 3 está todo eso partido en 4, que es exactamente lo mismo que decir que solo la raíz está partido en 4, porque se está multiplicando, así que no me afecta en nada, que es lo mismo decir que lo que vimos al principio, que solo el A está partido en 4 y no la raíz de 3. Porque como se está multiplicando, no me afecta en nada en el cálculo. Todos estos casos es lo mismo. Entonces, si la fórmula, como nosotros lo vimos, dice A elevado a 2 partido en 4 por raíz de 3, es lo mismo de lo que está acá, que es la raíz de 3 partido en 4 por A elevado a 2. ¿Se entiende o alguien se perdió? Me perdí en todo, profe. Ya, gracias por ser honesto. Sí. Ya, lo explico del principio por si acaso. En este ejercicio, lo importante saber es que estamos hablando de un triángulo equilátero, de un cuadrado y que tiene lado A. ¿Ok? Me piden sacar el área achurada. Es decir, lo que me están pidiendo es calcule solo eso que está ahí. Visualmente, solo visualmente, eso aquí corresponde al área del cuadrado menos el triángulo. Porque lo que no está rayado es lo que está dentro del triángulo. Entonces, ¿cómo calculo eso? Primero necesito saber el área del cuadrado. Sabemos que como es un cuadrado, todos sus lados valen lo mismo. El área del cuadrado es simplemente A elevado a 2. Y el área de un triángulo es base por altura, partido en 2. Pero, como yo les marqué acá, es un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero se puede sacar automáticamente su área. ¿Cómo sería su área? Sería, y lo acabamos de sacar recién y lo usamos recién, lado elevado a 2 partido en 4 multiplicado por raíz de 3. Esa es la fórmula para obtener el área de este que está acá. Entonces, como a lo que está en rojo les voy a quitar lo que está en amarillo, significa que a este A elevado a 2 yo le voy a restar esa fórmula. ¿Cuánto vale el lado de este triángulo? Vale A. Porque fíjense que AB, si nos fijamos en el triángulo, es un lado del triángulo. Por lo tanto, el lado vale A. Si sigo la fórmula, me dice A elevado a 2 partido en 4. ¿Por quién? Por raíz de 3.
y cuál de todas esas alternativas está de esta forma, el único posible es la letra D. ¿Se entendió ahí, Fabián, o te perdiste? Te lo pregunto a ti porque fuiste el único valiente que dijo que se perdió. No, profe, ahí me quedó un poco más claro. Gracias. Ya, Sebastián, fijamos que entendió. Dice, determina el perímetro de un triángulo equilátero cuya altura mide 10 centímetros. Ahora me piden el perímetro y lo que me están dando es que la altura mide 10 centímetros. Yo les tengo ya calculado. En un triángulo equilátero, yo les dije que una de las características que sabía, aparte de saber cuánto era el lado, cuánto era el área, es que yo puedo sacar automáticamente la altura. Y la altura es el lado por raíz de 3 partido en 2. Entonces me dicen que la altura vale 10. Entonces va a ser el lado raíz de 3 partido en 2 va a ser igual a 10. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, por eso me queda en 20. Me queda a raíz de 3 igual a 20. Recordemos de que el a es el lado y como yo necesito el perímetro, yo me voy a preocupar y me interesa saber cuánto vale. Este raíz de 3 que está multiplicando el lado, está multiplicando, pasa dividiendo. Así me queda, el lado va a ser igual a 20 raíz de 3. Un pequeño recordatorio de fracciones de raíces. Si tengo 20 raíz de 3 y yo no quiero que esté la raíz de 3 abajo, que es lo que, que se hizo acá, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar por la misma raíz. Esto lo Con la puedo raíz de hacer, 3. solo lo puedo hacer cuando es una raíz de índice 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda 20 raíz de 3 y abajo me queda, por propiedad de raíz, se conserva la raíz y se multiplica lo de 3 abajo. cuadrados. 3 por 3, 9. Y la 9. raíz de 9 es Es 3. 3. Por eso me queda 20 raíz de 3 partido en 3. Vale, vale, vale. Ya, y eso sería un lado. Pero a mí me interesa saber su área, perdón, su perímetro. ¿Qué significa el perímetro? Significa que el lado se va a multiplicar por 3. Entonces, en vez de sacar 20 raíz de 3 partido en 3, más 20 raíz de 3 partido en 3, más 20 raíz, yo el lado lo multiplico por 3. Y como estoy multiplicando por 3, lo que está multiplicando se elimina con lo que está dividiendo. Y ahí me da 20 raíz de 3. Intentamos de que lo mejor que pueden hacer a esta altura, que creo que debiesen haberlo hecho, si no lo hicieron, por favor háganlo, es hacerse un formulario de todo lo que estamos hablando de triángulo. Porque si se dan Eso cuenta, puede ser. esto ya es una bola de nieve. Partimos con el concepto de ángulo y ya estamos trabajando ya con raíces y números gigantes, monstruosos, y como bien decía la Nacha recién, bueno, o hace rato, puede ver el video 1000 veces y va a seguir sin entenderlo. Eso es porque a veces necesitamos hacer un formulario de esto. Y como les dije, con esto estamos ya estudiando por lo que es la PDT. Ya estamos trabajando con ejercicios PDT de geometría acá. Aún así, ejercicios básicos de PDT. No alcanzamos a llegar a un nivel como que todavía puede aparecer en la prueba. Ya. Dice, en el triángulo ABC de la figura, alfa vale 100 y beta vale 110 y CD es altura. ¿Cuánto mide gamma?
Acá estamos trabajando con los elementos secundarios. Entonces tengo el triángulo ABC, donde el ángulo alfa, es decir, este ángulo de acá vale 100. ¿Qué otra información me dan? Que el ángulo beta, es decir, este que está afuera, vale 110. Y me dicen que CD es altura, significa que acá vale 90. Me preguntan... Profe, ahí abajito puso 100 grados o 100 elevado a 6. Acá se Sí, supone que era grados, pero para no confundirnos, coloquémosle 100, porque sabemos que ya. estamos trabajando en esa unidad y no estar confundiéndonos innecesariamente. Es que se me había pegado justo ahí, no escuché qué onda dijo. No, no te preocupes, es mejor anotarlo así, Vale, pero sabemos que estamos trabajando ¿en qué unidad? En grados. claro, claro. Y sabemos que CD es altura, significa entonces de que acá vale 90, que ahí se produce ese cuadradito que significa 90. Y me preguntan cuánto vale este ángulo que está acá. Y lo estoy colocando en amarillo. Si esto de acá vale 100, ¿cuánto vale esto de acá? Vale lo que le falta 180, porque es un ángulo 80. justamente que es 80. Luego, adentro del triángulo, sabemos que tiene que sumar 180. Sí o sí. 10. Exactamente, Fernanda. Si este vale 90, este 80, ¿cuánto me falta para tener los 180? 10. Ya. Sabemos que este vale 10. Y aquí viene el siguiente detalle. Si este ángulo vale 110, ¿cuánto vale lo que le falta para completar los 180? Porque sabemos que también es un ángulo extendido. 70. 70. Sabemos que todo este ángulo, que lo voy a cambiar de color para que no se me confunda. Todo este ángulo que estoy colocando en azul vale 70. Y a mí lo que me preguntan es cuánto vale este ángulo de acá que puse en amarillo. Si ya sabemos que este trocito vale 10, ¿cuánto le falta al amarillo para que sea 70? 60. Y entonces la respuesta correcta es la letra D. Ok. Un ejercicio que se ve complicado, no es tan complicado. Sí, Es hay que que hacer un buen formulario. sí, hay que hacer un buen formulario. Denme un segundo. Ay, que me fui para atrás. Aquí, Sebastián, ahí está. Sebastián, ese 10 salió de que acá en el triángulo BDC, fíjate bien, triángulo BDC, sabemos que la suma tiene que ser 180. Si este cuadradito significa 90, este vale 80, 90 más 80 son 170. ¿Cuánto le falta para que la suma adentro del triángulo de los ángulos sea 180? Me falta 10. Por eso yo sé que ese ángulo de ahí vale 10. Luego, si este ángulo beta, que corresponde a este que está acá, es 110, ¿cuánto le falta para completar los 180? Porque es un ángulo extendido, son 70. Si ya sabemos que dentro de esos 70, una parte vale 10 y la otra parte no sé cuánto vale, ¿cuánto le falta a esa parte que no sé cuánto vale para que sea 70? 60. Y de ahí salió ese 60, que es la respuesta. Ahora voy a ser yo el que va a suponer que tú entendiste. Oh, perdón, voy a fingir de que entendiste. Dice, ya, esto es comprensión de lectura igual. En el triángulo DEF de la figura, el ángulo alfa vale 130. Es decir, que esta de acá afuera vale 130. Y el gamma, este de acá, vale 80. Si EH es altura, significa que acá vale 90
Perdón que me quedó feo, pero no importa. Acá vale 90 y aquí también va a valer 90. La pregunta es, X en función de Y. Es decir, yo voy a saber, necesito ver cuánto va a valer X dependiendo del valor que tome la Y. Entonces, tengo que sacar primero cuánto vale X, cuánto vale Y. Si esto vale 130, acá es lo que le falta para el 80. 50. 50, perfecto. Ay, Si esto vale, si está muy bien, me encanta que sean aplicados, aunque sea un ratito, pero que sean aplicados. 130. ah, Cuidado ahí, 90 y 50 me da 140 y sabemos que para la X es lo que me falta para hacer 180. ¿Cuánto sería lo que me falta para que sea 180? ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la X? Si acá vale 90, acá vale 50. 90 más 50 son 140. Y lo que me falta para que sea Le falta 180... 40. Exacto, por lo Bueno. tanto, ¿cuánto vale la X? Te gané. 40. 40. Ahora me voy al otro lado. Si este vale 80 y este 90, ¿cuánto le falta a la Y para que sea 180? 10. 10. Ah, Entonces, yo sé que la X vale 40 y yo sé que la Y vale 10. Pero estos descriteriados, otro nombre no se los puedo dar, debiesen ser parientes míos, porque lo preguntan muy bien. Preguntas, entonces, la X en función de la Y. Es decir, que para obtener la X, yo lo que tengo que hacer es darle un valor a la Y para saber cuánto vale la X. Vuelvo a insistir. Si la Y vale 10, ¿cuál de estos es el que me da el resultado? La C. No. ¿O no? La D. la de la de. La D, no la C. ¿Por qué solamente la D? Porque acá me dicen que la X y la Y son iguales. Sabemos que es 40 y 10. Son distintos. No puede ser la A. Sabemos que si la X vale 40, yo la reemplazo, me queda 80. Y la Y no vale 80. También se descarta. La C me dice que la X se multiplica por 3 para que me dé la Y. 3 por 40 son 120 y la Y me tiene que dar 10. No se puede ser. Acá la E me dice que el 40 se multiplica por 5 para que me dé 10. Imposible que 200 sea igual a 10. Acá me dice que el 40 va a ser igual a 4 por 10. 4 por 10 es 40, por lo tanto, ahí sí se cumple. Y de aquí para adelante vamos a molestar todo lo que pueda con triángulos. Duda, consulta, pregunta. No, no. Ya. No se olviden de que como la prueba es esta semana, no tienen ticket de salida. Yo les dije que tienen ticket de salida de común, no de diferencial. ¿Cuándo es la otra prueba? No he fijado todavía en la otra prueba, pero puedo hacerlo. Profe, la otra prueba, ¿cuándo sería o no hay una fecha fija? Y otra Claro. consulta, ¿cuándo sería la prueba para los pendientes? Matemática Primero, común. común, ya. Muy buena pregunta porque la de diferencial todavía está abierta, Diego. No tengo fecha todavía para la siguiente prueba, ya sea de común o de diferencial. Piensa que en común todavía, el viernes recién vamos a comenzar con la materia nueva, o sea, con la continuación de la materia. Y de diferencial, yo creo que dependiendo de la próxima clase, les puedo decir una fecha de la de diferencial. Ahora, los pendientes, yo creo que la próxima semana voy a abrir las dos pruebas. Y Profe, entonces de casualidad no tiene las notas de matemáticas. a eso mismo iba a ir Fernanda. Voy a tratar de tenerla el viernes, porque recuerden que como les pedí que me mandaran desarrollo, tengo que revisar los desarrollos. Yo lo embarré. Porque yo les puedo dar... Había hecho todo con el desarrollo también, pero Espérenme.